Veo que todavía hay pocos. Ok, ya empezamos la grabación. Ok, buen día. Jefe, ¿andas por ahí disponible? No, Jimé, soy yo. Hola, Mike, buen día. Hola, hola. Bueno, pues si quieres dar la introducción o no seas malito, Mike, está inhabilitada la función para compartir pantalla. Sí, ahorita te la estoy A ver, queriendo activar. gracias. Pues buen día a todos. Como les comentaba, yo soy la maestra Jimena Ramírez, soy psicóloga. Tengo además un posgrado en el área de psicoterapia y voy a ser quien les esté impartiendo el día de hoy el taller denominado psicopatología asociada en este caso a las adicciones. Vamos a dar como todo un breve recorrido sobre aspectos que es importante tomar en cuenta o signos que se van determinando desde etapas tempranas y que eso, bueno, nos indica un poco cuál fue el transcurso, no solamente de lo que tiene que ver como la adicción, que en algún punto creo que ya lo han visto como más bien como un síntoma, a otro tipo de situaciones y de patologías que pudieran estarse presentando en nuestros pacientes, ¿no? O en aquellos que conozcamos que tienen una situación de adicción. Y entonces sobre eso es que va a versar el día de hoy el taller. Ya me da oportunidad de compartir. Ok. Miguel, ¿me indicas porfa si ya lo pueden ver? Según yo sí. Sí, Jimé, ya se puede ver. Muy bien. Pues bueno, siendo así, voy a dar inicio con esta explicación al respecto. Y entonces, bueno, lo que les decía de la psicopatología asociada. Aquí inicialmente les pongo una frase que me parece que es sumamente importante, además relevante. Me gusta esta frase que en su momento Sigmund Freud decía que infancia es destino, es decir, nosotros tendríamos que situarnos en ese sentido, en el pensar que aquello, ¿no?, que tiene que ver con la historia es lo que permite explicar la aparición o la presencia de sintomatología, ¿no?, o de situaciones positivas o negativas. En este caso, cuando hablamos de psicopatología, son aspectos patológicos que, como bien su palabra lo dice, ¿no?, tienen que ver o están fuera del rango de lo normal, genera algún tipo de conflicto para el sujeto, para las personas que conviven con él, para la forma de interpretar el mundo, sus relaciones, etcétera. Entonces, en esa medida, resulta que bajo esta premisa vamos a partir de nuestra exposición. ¿A qué me refiero con trastornos de personalidad asociado? Entonces, estaríamos hablando tanto de desórdenes físicos como también desórdenes mentales que pueden coexistir con la adicción, es decir, al mismo tiempo, y nosotros lo llamamos psicopatología dual, cuando existe un trastorno adictivo, pero además existe un elemento, ¿no?, de un desorden mental, una situación ahí importante, y cuando hablo por desorden mental no estoy hablando de una situación de locura en pleno, como lo que a veces nosotros conocemos o mencionamos en la cotidianidad, sino de situaciones como ansiedad, como depresión, como algún trastorno de alimentación también. Se me ocurre como alguna situación que esté poniendo, ¿no?, al sujeto en respuesta a una situación traumática, como puede ser un trastorno de estrés postraumático, puede ser también un trastorno de personalidad o un trastorno mental grave. Sin embargo, tampoco podemos dejar a un lado la parte de los desórdenes físicos que pudieran estar ahí, ¿no?, propiamente presentándose al mismo tiempo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el origen de cuáles son todos los incidentes negativos o las situaciones que han llevado al sujeto a, en este momento, estar presentando una situación de adicción y que puede no estar funcionando como el desencadenante de la adicción o ser resultado también de la misma. Esto porque en muchas ocasiones vemos
que a partir del proceso adictivo, del inicio del consumo de sustancias, de repente pareciera que ¡pum!, se detona, algo pasa y detona una serie de situaciones de carácter ya más psicopatológico que a través del inicio de la adicción inician su curso. Los problemas físicos en este sentido también pudieran estar incluyendo afecciones preexistentes como precarios estados de salud, infecciones, situaciones o enfermedades crónico-degenerativas, algún tipo de síndrome que haya estado afectando la vida en general del sujeto y no, también tendríamos también que tomar en cuenta aquellos daños derivados del comportamiento del consumo y del modo de vida del sujeto. Es decir, vamos a hacer una integración sobre todos los elementos y todos los factores que pudieran estar siendo causal o resultado, ¿no? Preexistentes, perdón, o generando una causa, ¿no? O estando siendo detonados a raíz de esto. Algunos de estos, ¿no? Desórdenes psicológicos que yo ya les mencionaba anteriormente pueden ser, como bien les decía, ansiedad, depresión, los trastornos, trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, trastornos de conducta alimentaria, trastorno limítrofe de la personalidad conocido como TLP, la psicosis, etcétera, porque pues existe una gran gama. Y todo esto pues aumenta el riesgo del desarrollo de adicciones, pero también aumenta la probabilidad de hacerlo mucho más complejo al momento del tratar la propia adicción y de lo que va conllevando posteriormente su tratamiento sobre esta misma línea. Por esto mismo, es que me permito hacerles como un esquema explicativo sobre lo que es el panorama de la salud mental infantil actualmente, para tratar de generar una idea mucho más clara del por qué esta frase de infancia es destino. ¿Por qué? Porque los trastornos mentales no se gestan de un día para otro. Si bien les decía, puede a raíz de una situación o traumática y demás detonarse también a partir de las adicciones, pero en la mayoría de sus casos vemos que independientemente de cómo se dio al inicio, hay otros elementos importantes previos en la historia del sujeto que pueden estar relacionados con la presencia de estos o del cómo se gestaron, ¿no? Y que la adicción en general fue el factor precipitante, pero hay factores que ya predisponían el desarrollo de un trastorno mental o de una situación psicopatológica que afecte el funcionamiento del sujeto, tanto a nivel social, personal, familiar, laboral, es decir, en todos sus esquemas de funcionamiento. Entonces, podemos observar que cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años. Estos normalmente, cuando están ligados al consumo de sustancias, son la principal causa de discapacidad en el mundo y la mayoría tienen un inicio en la adolescencia. Aumentan con esto el riesgo de contraer otras enfermedades, como por ejemplo las infecciones por VIH y otras más de transmisión sexual, o también situaciones que pudieran ser no de índole sexual, pero que van a poner, ¿no?, en riesgo o van a ser mucho más susceptible al sujeto de desarrollo de otro tipo de patologías ahora a nivel físico. Los trastornos neuropsiquiátricos también son las principales causas de discapacidad entre los jóvenes y el suicidio es la segunda causa de muerte en un grupo poblacional de 15 a 29 años de edad. Cuando vemos situaciones de depresión ya, ¿no?, con una evolución anterior al inicio o a la complejidad, ¿no?, en cuanto a crisis de la parte de las adicciones, vemos que el aumento, ¿no?, de estos indicadores en cuanto a ideación suicida, pues se van al cielo. Y entonces, en este sentido, pues aumenta la probabilidad de suicidio. El 20% de los niños y adolescentes en el mundo, ya véanlo esto así, ¿no?, estaríamos viendo que tienen trastornos mentales. Esto antes de la pandemia, ahora imagínense posterior a la pandemia.
Por su parte, los trastornos mentales representan aproximadamente el 16% de la carga mundial de lesiones y enfermedades en personas entre 10 y 19 años. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en adolescente. El trastorno depresivo es considerado ya también como un trastorno grave, ¿no? Dependiendo el nivel de presentación y de intensidad de la sintomatología, pero incluso ya en términos laborales es considerado una causa de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar, ¿no?, incapacitando al sujeto en la medida en la que éste sea mucho más grave en la posibilidad del ejercicio, del adecuado más bien ejercicio de sus funciones. De ahí que incluso ya esté normado la parte de la incapacidad médica por el trastorno específicamente de depresión y ansiedad. En la OCDE nos hablaba tan solo en 2016 que México ya ocupaba el primer lugar en situaciones de abuso sexual, violencia física, homicidio en menores de 14 años de edad. Si vemos, ¿no?, en estos últimos 3 años, incluso las tasas de feminicidio se han ido al cielo, las situaciones de suicidio también, y con esto la presencia de ansiedad y depresión, siendo tal vez las enfermedades de este siglo que representan mayor nivel de incapacidad para el sujeto y de desarrollo, de adecuado desarrollo, como lo mencionaba anteriormente. Millones entonces están siendo explotados, ¿no? También lo vemos en las situaciones infantiles desde las redes de prostitución infantil, y esto no es un asunto que pare, sino que aumenta año con año. La magnitud de la violencia sexual, ¿no? Normalmente se mantiene oculta. Y cuando me regreso mucho al tema de la pandemia, porque estos temas despuntaron importantemente y con esto también despuntó la cantidad de recaídas y la cantidad de situaciones de adicción que o se generaron y agravaron en ese mismo momento a partir de ya 3 años, porque ya cumplimos 3 años de haber iniciado la pandemia, o que finalmente con esta parte de se me fue la palabra, pero bueno, de tener que guardarnos literalmente, ¿no? De tener que estar, ¿no?, en casa y demás, en muchas ocasiones puso a aquellos que ya de antemano sufrían situaciones de violencia en convivencia 24/7 con sus agresores, y aumentaron los índices de violencia. ¿Me sigo escuchando? Si alguien me Sí, indica. Jimé, Ah, todo ok. bien. Es que Sí, sí se me... escucha. Se dejó de escuchar. Sí, creo que tenía problemas con su computadora y su conexión, entonces hay que darle unos minutitos. A ver si ahorita se restablece pronto. Sí, gracias.
Hola, hola. ¿Me Ya, Jimé, escucho? ahora sí. Creo que ya me escucho en ambas, me veo en ambas. A ver, me voy a silenciar del teléfono. ¿Alguien me pudiera comentar si la presentación se sigue viendo, por favor? No, Jimé, todavía no. Ok, permítanme un segundito. Bueno, creo que mi computadora se volvió a acabar, está pensando, pero desde aquí del celular, aun cuando no tengamos la presentación, continuamos. Bueno, ahora todo esto que, ¿sí me escuchan? Sí, de audio todo bien, Jimé. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Una disculpa enorme, pero creo que justo hoy se le ocurrió a mi internet tener mayores fluctuaciones que las normales. En la medida en la que puedo volver a conectar mi computadora al Zoom, me quedo aquí, aunque no tengamos presentación que se vea en este momento, yo sigo con la misma. ¿Vale? Ok, ahora, muchas gracias, Mike. Entonces, denme un momentito. A ver si puedo enviárselas. El punto es que está desde mi computadora. Bueno, en lo que voy a intentar enviarla, voy a conectarme acá. Nada más déjenme organizar acá todas las situaciones. Audio. Muy bien. Ok, con lo que respecta a la parte de los estigmas, es bien importante hablar de lo que son los estigmas sociales, ¿no? Que representa la presencia de psicopatologías, de situaciones, ¿no? Incluso de situaciones como esta que mencionábamos, del abuso vivido desde la infancia. ¿Por qué? Porque esto normalmente limita a los pacientes y a sus familiares a recurrir a los servicios de salud mental. Es mucho o está mucho más normado la parte de el poder acudir, ¿no? Al doctor cuando algo nos duele, cuando nos sentimos mal, pero cuando algo nos sucedió, cuando no nos estamos sintiendo bien emocionalmente, pareciera que hay como mayor aguante. Si hay algo que creo que la pandemia nos ha dado o nos dejó afortunadamente, tiene que ver con esto, con la posibilidad de decir, ok, la salud mental importa, no solo es una cuestión de vernos físicamente, sino puso en el ojo del huracán la necesidad de la atención también de la salud mental. El saber que si nosotros no estamos bien, pues esto va a tener un impacto también en nuestra salud física. Hay que determinar que el sistema inmunológico, es decir, nuestras defensas, aquellas que nos defienden no solamente contra el COVID, sino contra cualquier otro tipo de situación, va a estar muy influenciado por lo que tiene que ver con nuestro estado anímico. Cuando nuestro estado anímico no es bueno en el sentido general, cuando estamos preocupados, ansiosos, deprimidos, cuando tenemos situaciones que están alterando nuestro funcionamiento biopsicosocial, como se los mencionaba, hay una repercusión física y nuestro sistema inmune se va para abajo. Entonces, siempre ha representado, y creo que ahora afortunadamente de menor medida, este estigma donde la gente limita o retrasa el acceso a la atención en salud mental. Ahora, ¿por qué en muchas ocasiones retrasamos el acceso a la salud mental? Bueno, tiene que ver con situaciones también donde está inmersa la parte del conocimiento que tenemos acerca de lo que es la salud mental, lo que son los trastornos mentales. Entonces, pensamos, ok,
está deprimido, bueno, échale ganas, ¿no? El típico, échale ganas, está ansioso, pues relájate, ¿no? Respira profundo, haz esto, haz el otro, y no conocemos en muchas ocasiones la dimensión, no de un, hoy no me siento bien, sino verdaderamente todo mi estado anímico está alterado por una situación del estado de ánimo, o si tengo una situación de un trastorno de personalidad como esto, ¿no? Va a estar impactando en mi toma de decisiones, y de repente lo pasamos como por hechos que el sujeto pudiera controlar, pero para esto el sujeto en muchas ocasiones que padece algún tipo de situación, ¿no? Que compromete su estado anímico y su posibilidad de pensar, está, no está más bien consciente de lo mismo. Entonces, pese a los tratamientos, ¿no? Que pueden ser muy eficaces a nivel psiquiátrico, ¿no? Porque también el psiquiatra, y ese es otro de los estigmas, el psiquiatra para mucha gente es para los locos. ¿Cómo voy a ir al psiquiatra si yo no estoy loco? O qué van a pensar, ¿no? Como tal, bueno, no, el origen de las enfermedades o de la parte psicopatológica tiene una base conductual importante y biológica, por lo tanto. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos regulados por hormonas, por sustancias bioquímicas que permiten que en funcionamiento de nuestro cerebro genere la posibilidad de que cada uno de nuestros procesos mentales se lleve a cabo de manera adecuada. ¿Qué implica esto? Pues el hecho de que para que esto pueda suceder, para que nosotros tengamos tan solo con el hecho de las alucinaciones, se los voy a poner como un ejemplo general, una alucinación es una percepción sin objeto. Nosotros, en este caso, una alucinación se puede presentar auditiva, visual, olfativa, gustativa o sensitiva, ¿no? En toda la parte de nuestro cuerpo, de acuerdo a los órganos de los sentidos. Si yo les estoy hablando que es una percepción sin objeto, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver con esto? Ah, bueno, pues es que las modalidades de la presentación de una alucinación, que son alteraciones sensoperceptivas, la percepción lo que hace es, yo, Jimena, recibo toda la información a través de mis sentidos del medio externo y del medio interno. Entonces, cuando existe algún desequilibrio mental, incluso en mi cerebro, ya sea por consumo de sustancias o no, lo que va a pasar es que el sujeto está interpretando estimulaciones que tiene en su cerebro, ¿no? Como tal, que no están puestas afuera en el exterior, pero sí están puestas dentro del sujeto. Entonces, no es algo que nosotros les expliquemos y entonces ellos puedan propiamente, digamos que controlar, no son conscientes, ¿no? No está claro que aquello que estoy viendo, escuchando, ¿no? Oliendo, degustando o sintiendo, los demás no lo perciben, al contrario, genera un nivel mayor de intranquilidad. ¿Qué puede pasar? Esto puede ser por distintas causas. Una de ellas, el consumo de sustancias, pero este desequilibrio que existe en mi cerebro tiene más que ver con una situación o eléctrica o bioquímica y demás. Tenemos una base conductual que está basada, valga la redundancia, en estos elementos. Y aunado a todas las circunstancias, ¿no? Que puedan estar en el contexto apoyando o detonando la enfermedad, es importante abordarlas todas. De ahí que el psiquiatra se va a encargar médicamente de todo lo que tiene que ver, ¿no? Con este tipo de variaciones o de dar, de acuerdo al diagnóstico, el tratamiento específico para poder apoyarle a nuestro cerebro a generar este equilibrio que está roto o qué es lo que está pasando para que a través de esto, de este equilibrio más la parte del trabajo psicoterapéutico, se pueda generar una sinergia importante en esto. Entonces, ¿a qué voy, no? Porque uno de los mayores estigmas que hay es la creencia de que las personas, ¿no? Que padecen trastornos mentales son muy difíciles, son poco inteligentes, son incapaces de tomar decisiones, no van a poder avanzar por sí solos. Y esto no necesariamente es así, o no necesariamente es una situación permanente. Hay que determinar de acuerdo a la naturaleza de lo que se esté presentando, cuál va a ser no solamente la parte del curso, sino verdaderamente el nivel de afectación que va a tener en el sujeto.
En este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de la violencia, ¿no? Sexual y demás, vemos que durante la vida del sujeto, sobre todo tomando en cuenta que los indicadores nos muestran que las situaciones de acoso y de violencia durante la infancia se presentan más de personas cercanas a la familia, cuesta mucho más trabajo a veces creerle a los niños, creer lo que nos dicen, asumir lo que ha pasado y por lo tanto denunciar. Y la otra es pues a veces por los manejos que tienen las autoridades y que revictimizan constantemente a aquellos que ya de antemano la están pasando mal y entonces pues no se denuncia y por lo tanto pareciera que esta situación como con un doble sentido, una doble moral sobre la tolerancia a este tipo de situaciones que afectan la vida de cualquier sujeto y la falta de conciencia ni de conocimiento sobre el impacto que puede tener en la vida de alguien, contribuye a que no se denuncien estos casos. Por el otro lado, yo les hablaba hace un momentito de las cuestiones que tenían que ver con, con, los, con los psiquiatras o los especialistas en la salud mental. Hay poca gente en el sector salud que está encargado o son pocas las plazas que hay y pareciera que estas no corresponden necesariamente a, eh, a la posibilidad de poder atender la magnitud de casos que en cuanto a salud mental pudieran estar referidos. Voy a hacer una pausa. No le puedo pasar la presentación a Miguel porque mi computadora sigue trabada en el internet, entonces estoy solo por mi teléfono con datos. Entonces, seguiré así la presentación si no tienen mayor problema. Yo se las explico la presentación y solo un apoyo. Bueno, en este sentido vemos que es muy poca la gente que está trabajando en la parte psiquiátrica, psicológica, de trabajo social, en las instituciones de salud y pues no alcanzan, ¿no? Si a eso le agregamos el que a veces es difícil llegar ahí, tomar la decisión y llegar ahí, pues no se dan abasto. Entonces, pues bueno, ese ya es un elemento, ¿no? De otra naturaleza que pudiera estar ahí poniéndose como estigma. Ahora, la parte sobre estas ideas que tenemos, ¿no? Sobre el temor de depender de los medicamentos o es que, y si tomo esto, me voy a hacer adicto o no va a poder salir de esto o los efectos a veces secundarios que llegan a tener los medicamentos también provocan una dificultad en el apego al tratamiento, la posibilidad de seguir instrucciones, de que las personas propiamente confíen no solo en el especialista que los está tratando, sino en el tipo de tratamiento que les puede ofrecer, hace que estén a veces sí, no, pero me sentí un poco mal, entonces yo creo que no me está haciendo bien, lo dejo, ¿no? O no lo tomo tan seguido, o lo tomo cuando creo que lo necesito solamente y pues los tratamientos no funcionan de esa manera, lamentablemente. Ahora, ¿qué aspectos tenemos que considerar? ¿Sí me están escuchando por ahí? Sí, Jimé, todo bien. Ah, ok. ¿Ah? Sigue acá trabada mi computadora, pero les prometo que en algún punto de hora ya ni para atrás ni para Todo adelante. bien, gracias. Vale, ¿qué aspectos tendríamos que considerar nosotros también en cuanto a situaciones de salud mental? Bueno, les decía yo hace un ratito de lo que son los factores predisponentes o los factores precipitantes. Hay un ejemplo que se las tenía aquí en la presentación que me gusta bastante darlo, y es, ¿qué tan susceptibles somos nosotros al desarrollo de una patología con respecto a la salud mental? Bueno, pues todos tenemos, ¿no? La posibilidad de. Hay factores que están, digamos que determinados por las situaciones de genéticas, es decir, aquella información con la que yo ya vengo, es como si fuéramos un cristal. Imaginemos que ese cristal, ¿no? Que nos entregaron aquí, tiene una pequeña fallita, no es perfecto. Tal vez no lo veo y a distancia veo que es un cristal
tiene como las características de un cristal, pero no lo veo con lupa. Y cuando veo esta situación aquí, me encuentro que en este apartado, por ejemplo acá, ¿no? Resulta que este pequeño puntito que yo acabo de poner aquí, si yo se los pongo aquí, no sé si se ve en la imagen, ahí, creo que ahí se ve, ¿no? Lo alcanzan a ver, esto que estoy aquí. Como un detalle, pero podría ser un detalle como esto, un detalle como esto, un detalle como esto. Pero cuando yo lo anejo, lo veo en perspectiva, ya no se ve. Ok, este factor, o este puntito que les puse aquí, se le llama factor predisponente. Es una falla que yo ya traigo, ¿no? Un pequeño detalle que traigo en mi cristal, en esta forma en la que estoy estructurado y que pues finalmente hace que yo tenga un elemento ahí que está puesto. Esto no significa que mi cristal o esto va a tronarse, ¿no? Como tal. Puede estar ahí toda la vida y no generarme ningún problema. Ese es un factor predisponente. Viene, ¿no? Desde el orden genético. Pero resulta que en mi vida, yo soy un cristal, pues donde yo estoy hay muchísimo aire. Hay unas corrientes de aire impetuosas, fuertísimas y demás, y entonces provoca que este puntito que yo tenía se haga así. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, ya no es una marquita que yo tengo ahí, sino las condiciones externas han hecho que esto se fortalezca, se haga más grande y además empiece a gritar lo que tiene que ver con los contornos. ¿Qué va a implicar eso? Ah, bueno, estos se les llaman factores precipitantes. En mi vida resulta que como cristal me aventaron una piedra. Y entonces justo cayó en esta parte donde yo tenía debilidad. Y esto que estaba ahí casi que no lo notáramos, se hizo más grande. Pero después, como el aire es tan fuerte, no solamente cayó una piedra, cayeron 2, 3, 4 y constantemente están golpeando al cristal, lo cual hizo que no solamente se hiciera más grande, sino que empezó a agrietarse y a tronarse hacia distintos ramos. Eso es un factor precipitante, ¿sí? O sea, todos aquellos elementos externos que están puestos ahí propiamente y que están haciendo que esto que yo ya traía se haga mucho más grande, se haga evidente. ¿Qué factor precipitante nosotros encontramos en muchos de sus pacientes? El consumo de sustancias, una situación de abuso, una situación, ¿no?, de violencia importante, una situación, ¿no?, de complicaciones propiamente por dificultades en el autoconcepto, la presencia a lo mejor de alguna enfermedad, de algún accidente, de una situación familiar, un divorcio, una muerte de un ser querido, un cambio, ¿no?, específicamente de vida como tal, que hizo que esto que yo era mi susceptibilidad se hiciera más grande. Puede ser. Entonces se convierte ya en algo que es visible. Yo les decía hace un rato, si yo alejaba la hoja, esto no lo veían. Ahora, incluso aunque lo aleje, ustedes alcanzan a ver con mayor distinción, ¿no?, lo que pudiera ser este daño presente. Bueno, en esos factores precipitantes también tenemos elementos que son perpetuantes o no dentro de, pues finalmente nuestra vida. ¿Qué va a implicar esto? Que si aunado a esto que yo ya estoy viviendo, no lo atiendo o no sigo instrucciones o el tratamiento lo tomo como Dios me dio a entender. Y hablo de la parte de la psicoterapia, lo dejo, lo conllevo, a veces sí, a veces no, no tengo redes de apoyo y demás. Esto va a ser algo que esto que estaba aquí, que ya se hizo grave y que se está haciendo visible, se mantenga. Y al mantenerse no significa que se quede estático, puede hacerse cada vez más grande. Entonces, estos son aspectos que nosotros debemos considerar en lo que tenemos presente en cuanto a psicopatología hoy, pero ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando en este momento que haga que la situación se vuelva cada vez más grave? Entonces, tendríamos que hablar de dos aspectos en el desarrollo que es sumamente importantes considerar. Una, lo que tiene que ver con el desarrollo intrapersonal, que implicaría la capacidad de cada sujeto de reconocer sus propias necesidades, sus emociones y de poder
expresarlas dentro, ¿vale? Y el desarrollo interpersonal, aquel que tengo con las otras personas, la posibilidad que yo tengo de evaluar el tipo de relación y la forma en la que yo me vinculo con otros. Entonces, tendría que estar hablando desde cómo ha sido, ¿no?, propiamente mi vida, la forma en la que yo me he aprendido a relacionar, los vínculos que creo que en otros momentos se han hablado en talleres sobre qué tipo de vinculación tengo con los demás, ¿no? ¿Cómo son mis apegos? ¿Tengo apego seguro, apego inseguro, apego evitativo, ¿no? ¿Cómo han sido las situaciones de separación? ¿Cómo manejo la frustración? La capacidad de establecer las relaciones, el tipo de relaciones sociales y la calidad de relaciones que yo tengo, ¿no? ¿Cómo establezco, ¿no?, las relaciones compartidas? ¿Me mantengo, no me mantengo? Y entonces ahí estaríamos hablando de estos aspectos de desarrollo interpersonal. ¿Por qué es importante todo esto? Porque de repente vemos la parte del desarrollo físico de la persona y vemos lo que es esperable de acuerdo a la edad y lo que nosotros tendríamos que decir. Y muchas veces, ¿no? Decimos, no, pues es que ya es un adulto o ya es un adolescente, ni modo que no se dé cuenta, ni modo que no vea estas situaciones. Lo que no estamos viendo es qué capacidades y de qué herramientas está dotada esta persona que estamos hablando para poder finalmente establecer aquello que le estamos pidiendo. ¿Por qué le está costando trabajo tales situaciones? Hay afecciones de salud mental que están directamente afectando lo que tiene que ver con el desarrollo interpersonal y otras intrapersonal. Por ejemplo, el autismo, que es un trastorno de neurodesarrollo, afecta mayormente el desarrollo intrapersonal. Pareciera, ¿no?, que hay una hipersensibilidad, ¿no?, a las situaciones o a la interpretación de la información sensitiva, pero además le cuesta trabajo reconocer sus propias emociones, entre muchas otras cosas. Le estoy dando como una paseadita sobre todo esto, porque cada uno de estos trastornos nos llevaría un curso entero para poderlo tratar. Entonces, en el autismo, el sujeto tiene dificultades para conectar y para ser consciente lo que es propio, ¿no?, ya de entrada. Y esto va a tener también una afección en lo que tiene que ver con el desarrollo interpersonal, perdón. ¿Por qué? Porque pareciera que está desconectada mi mundo, mi realidad, de la realidad de los demás. En mayor o menor medida, porque incluso se le habla de una situación de espectro, porque es como una variedad importantísima en la posibilidad de presentación. Hay aspectos como trastornos de personalidad, ya que podemos hablar de trastornos, sobre todo de personalidad, que bueno, que lo voy a mencionar aquí, solamente después de terminar la adolescencia. Eso no quiere decir que no haya trastornos que se presentan y se desarrollan desde la infancia o que se le pueden catalogar como tal trastornos, como el trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención, un trastorno de neurodesarrollo también que es el autismo. Puedo tener un trastorno depresivo, puedo tener un trastorno ansioso, sí es cierto, y eso no define mis características de personalidad. Sin embargo, de trastorno de personalidad solamente podemos hablar hasta el término de la adolescencia, ¿vale? Por cuestiones de maduración neurológica y por cuestiones justamente de todo lo que estaríamos esperando que nuestro cerebro sea capaz de hacer y de desarrollar hasta cierta etapa en donde ya está maduro. Entonces, de ahí el hecho de que veíamos en las estadísticas que el consumo de sustancias inicia en gran medida en la adolescencia. Por lo tanto, si nuestro cerebro no está maduro, esto va a ser un factor más que puede, ¿saben?, hacer que la situación se agrave y se perpetúe, un factor perpetuante, ¿vale? Y que va a aumentar el nivel de gravedad. Ahora, por su parte, ¿no?, ya vimos desarrollo intra, ¿no?, interno, interpersonal en cuanto a relaciones, ahora el desarrollo emocional y el temperamento y la personalidad, de lo cual les estoy hablando. Esto tendría que ver con la capacidad de decidir la posibilidad que nosotros tenemos de decidir en la medida en la que el desarrollo lo va permitiendo, y esto también en características de la empatía
de la posibilidad de que yo sea capaz de reconocer la emoción del otro. La empatía en muchas ocasiones la definimos como ponernos en los zapatos del otro, pero ¿saben? El ponernos en los zapatos del otro, a veces la gente dice, es que yo te entiendo, pero el que yo te entienda no significa que yo estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo. Puedo verlo, puedo tomarlo en cuenta. Incluso esperaríamos que fuéramos considerados con respecto a lo que el otro vive y siente. Sin embargo, estamos desde aquí, ¿saben? Desde nuestra barrera, no estamos sintiéndolo. Nos puede afectar, sí, pero nuestra afectación no es la que está viviendo el otro. Cada quien, incluso mismos miembros de una familia, ante una misma situación, su vivencia puede ser diferente. En algunos casos similar, en otros casos diferente. La posibilidad entonces de desarrollar empatía, compasión y la posibilidad de adaptarnos a distintas situaciones y de resolver problemáticas va a ser un determinante importante en el desarrollo de un trastorno de personalidad. En los trastornos de personalidad antisociales, aquellos se caracterizan por, entre otras cosas, porque no hay una capacidad empática. Las relaciones con los otros se establecen de manera eficiente, pero no son relaciones sociales profundas, sino de utilidad. En la medida en la que tú estés ahí, tenga un sentido en mi vida, una utilidad, me estés brindando algo que yo necesito, que requiero, estaré. En la medida en la que tú ya no puedes brindarme o mis necesidades han cambiado, se despiden sin ningún problema, ¿no? No hay de ¿y qué va a pasar, no? ¿Y cómo se siente el otro? Simplemente mi vinculación contigo tiene que ver con utilidad, no con afecto. ¿Vale? Entonces, cuando vemos trastornos psicopáticos, que no se le llama psicosis, no es locura, no pierden el sentido de realidad, están caracterizados en mayor medida porque no se generó una capacidad empática. Vemos incluso sintomatología de maltrato infantil hacia, bueno, déjenmelo claro, del maltrato que los niños realizan, sí, mejor, hacia animales, por ejemplo, hacia otras personas, no sienten culpa, no desarrollan esto. ¿Por qué? Bueno, habrá que ver y determinar qué onda con las circunstancias de vida. ¿Puede haber factores predisponentes, incluso genéticos? Sí, pero los factores precipitantes en cuanto a toda la vinculación ambiental, socioafectiva, ¿no? Por parte de los padres, la situación económica, el contexto donde se determine, la cultura donde se desarrolle, etcétera, son factores que van a estar incidiendo propiamente ahí. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que identificar o muchas veces indagamos si en la infancia existen antecedentes de trauma físico? De trauma sexual, físico en cuanto a enfermedades que el sujeto haya padecido o situaciones que hayan puesto, ¿no?, en vulnerabilidad su parte física y que además haya generado una alteración propiamente en lo que tiene que ver con su desarrollo interpersonal. La situación de violencia emocional puesta ahí, las situaciones de negligencia en el cuidado, ¿no? Del otro, ¿no? Ya puede ser agudas o crónicas, ¿no? Situaciones extrafamiliares de violencia, desastres naturales, es decir, todo esto que yo le estaba diciendo, contexto, historia, cultura, momento, ¿no? Edad y demás, van a estar puestos ahí. ¿Qué otras conductas, por ejemplo, a nivel físico pudiéramos tener que observar o es importante observar? Si hay situaciones, por ejemplo, de autolesiones, si se desarrolló durante la infancia y hubo presencia de conductas autolesivas, de hacerse daño a sí mismo, no de hacerle daño a otros, eso sería importante también, pero si el sujeto tendía a hacerse daño, ¿no? Se arde a las uñas, hay gente que por ansiedad empieza y se muerde el dedo o se está rascando hasta el punto verdaderamente de lastimarse, de sangrarse, se arranca el pelo, se rasca hasta generarse lesiones, se cortan, ¿no? Se provocan, ¿no? Situaciones importantes donde esté haciéndose daño a sí mismo o haciéndole daño a otras personas o a animales también. ¿Por qué lo vemos todo esto? Porque casi siempre vemos los elementos conductuales puestos
en una problemática. Y miren, yo les estoy hablando de lo que tiene que ver con el desarrollo y lo que tendríamos que estar tomando en cuenta o identificar en el desarrollo de cualquier persona desde que nace hasta, ¿saben? Hasta la etapa adulta, pudiéramos pensarlo así. Pero piensen ustedes mismos y vean, y seguro ya habrán algunos identificado ciertas cuestiones ahí de, oye, es verdad, pasaban cosas que a lo mejor yo no le daba tanta importancia, pero resulta que sí estaban ahí presentes y tal vez no era tan normal. Nosotros lo normalizamos. ¿Qué es lo que normalmente da más lata y llega más a consulta? O que de lo cual no llega a consulta, pero representa mayor queja. Los trastornos conductuales, que nosotros les llamamos externalizantes. ¿Qué implica esto? Son las situaciones propiamente que vemos, violencia, todo aquello que se ve manifestado en la conducta, ¿no? Es grosero, van mal en clases, nadie lo aguanta, ¿no? No obedece, reta, molesta, pega, se dice todo lo mal que se puedan portar. No como tal, eso lo vemos como trastornos externalizantes. Pero en la mayor parte de las ocasiones estos trastornos tienen una naturaleza emocional que se le llama trastornos internalizantes. Cuando nosotros logramos identificar, y de ahí la importancia de la adecuada detección, de no normalizar las cosas, de pasarlas como, ok, ¿no? Pues ya se le pasará, es una etapa de la vida, o pues es que, ¿no? Solamente necesita, ¿no? Que lo atendamos y de repente minimizamos o a veces justificamos este tipo de situaciones. Lo que vemos es como en la adicción, el problema de conducta aquí, por encimita, ¿no? Y no estamos viendo el trasfondo. Casi siempre hay un trasfondo aquí emocional importante. Nos dejamos llevar por lo que se ve y no por lo que finalmente lo genera. De ahí la presencia de mucha sintomatología de depresión y de ansiedad desde tempranas edades, ¿no? Los niños sí se deprimen, los niños se sienten ansiosos, los niños también se suicidan, los niños también entran en brote psicótico por depresión, los niños también pierden la ilusión de vivir. Si para uno que es grande esto puede llegar a ser verdaderamente catastrófico, para los niños que a veces no tienen a veces los canales de comunicación adecuados o la posibilidad de expresar, ¿no? Lo que están sintiendo de manera eficiente, pues en muchas ocasiones se convierte en esta sintomatología en trastornos externalizantes o de conducta. Entonces, es importante también hacer conciencia que un mismo síntoma puede estar siendo compartido entre varias situaciones, entre varios diagnósticos incluso. La gente piensa, ya me dieron uno y solo tengo esto, ¿no? O esperaría con el diagnóstico que muchos no lo piden, ¿no? De manera inmediata, el poder entender qué es lo que pasa. Ok, ahora entiendo qué es lo que sucede. Sin embargo, ¿cómo decirlo? No existen, así como una gripa, un dolor de garganta no se centra solamente en los síntomas de, no, los ojos llorosos, el escurrimiento nasal, tal vez fiebre y demás. La fiebre o el dolor, no, específicamente de articulaciones y demás, pudiera estar también representando otra cosa. O yo puedo tener gripa y al mismo tiempo tener una enfermedad en el estómago. Se los explico de esta manera porque creo que es con lo que estamos mucho más familiarizados. Entonces, no hay cuadros clínicos puros, ni a nivel de salud física ni a nivel de salud mental. Entonces, el diagnóstico, ¿de qué nos sirve a nosotros? Nos sirve como profesionales para poder entender cuáles son los caminos que tenemos que seguir para darle un adecuado tratamiento para que ustedes, ¿no? Familias, paciente, entiendan qué es lo que está pasando y no para que se escuden en un diagnóstico. Hay muchos de nuestros pacientes que dicen, ay, sí, es que yo soy TLP, o sea, trastorno del limítrofe de la personalidad, ¿no? Es que yo soy límite, entonces por eso soy impulsivo, ¿no? Por eso soy así, y de repente es, ok, no, muy bien, y ¿lo sabes?
¿Y eso qué significa? ¿O qué puedes hacer tú para cambiar específicamente, ¿no? Las condiciones en las que vives, las condiciones en las que desarrollas, las condiciones en las que esto se está convirtiendo en un problema específicamente en tu vida. Y entonces, si lo tienes consciente, ¿qué podemos hacer para trabajarlo? Entonces, de ahí que es importante entender propiamente la naturaleza de, ¿no? Cuando hablamos de los síntomas, que es lo que les estaba explicando entre, ¿no?, la naturaleza de los mismos y demás, no solamente vemos cuáles son, sino también vemos el impacto que generan en la vida del sujeto. Los factores de riesgo asociados. Las fortalezas, ¿no?, que es sujeto aún en la presencia de este síntoma, ¿no?, y del impacto que tiene aún están presentes. Y las posibles explicaciones que le hemos dado a las cosas y también cómo es que lo hemos tratado. En muchas ocasiones, ¿no?, cuando ustedes tienen sus primeras sesiones familiares y demás, siempre les decíamos, bueno, ¿cómo era antes del consumo, no? Cómo se presentaba, cómo le fue en la vida, ¿no? Conductualmente, familiarmente, escolarmente, ¿no? En pareja y demás. Este tipo de sintomatologías asociadas al consumo, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, el que pues le cuesta trabajo, ¿no? Hacer amistades, relacionarse con los demás, ser estable no solamente en el trabajo, sino en sus relaciones afectivas, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, ¿no? Insisto, y porque creo que ahorita van a ver que me voy a explayar un poco más en la parte de la depresión, ¿qué tanto ha sido, ¿no?, a lo largo de su vida ha estado presente? ¿Ha sido intermitente? ¿Ha sido recurrente? ¿En qué momentos ha sido recurrente? ¿No? ¿De qué manera se ha expresado? ¿Cómo se ha trabajado? ¿No? ¿En qué manera de que disminuyó? ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué circunstancias aumentó? Etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros como profesionales a determinar la parte de la semiología de la sintomatología, ¿no? Y de ver cuáles son las posibles causas, la naturaleza, la intensidad de lo que se ha estado presentando. Los síntomas se modifican o mutan. Puede ser que ahorita presento esto y la forma en la que lo presentaba, la naturaleza de presentación en 2 años se modifique. Habrá cosas que se acentúen, habrá cosas que ya no se presentan, pero ¿qué creen? La naturaleza de un síntoma puede seguir siendo la misma con diferentes niveles de presentación. Cuando les hablo entonces, ¿no?, de esta parte de los factores también de riesgo, es esto que yo les mencionaba de los factores predisponentes. La vulnerabilidad, ¿no? Peso, genes, ¿no? Problemas de nacimiento, problemas de desarrollo, etcétera. Ahora, cuando nosotros, y lo tenemos que ir desglosando de esta manera, que es aquello que ya no le implicó una vulnerabilidad al sujeto, que es aquello que está presente en este momento y que se va a determinar como un factor de riesgo asociado también en la parte de la recaída ante, ok, ya tenemos claro que, ¿no?, este es nuestro esquema general o el esquema general de funcionamiento del sujeto con o sin presencia de consumo, ¿vale? A veces los síntomas, contándole el consumo, aumentan y muchos dicen, ¿pero por qué? ¿No? Porque, ¿qué crees? Esta situación, ¿no?, en la salud mental estaba antes de la situación de adicción o se desató a través de, porque tuvo un brote psicótico, tuvo una situación, ¿no?, a partir de la cual, ¿no?, del consumo de sustancias, como en muchas ocasiones se le conoce de que se quedaron en el viaje, se desató y esto ya no va a desaparecer. Entonces hay que trabajar con esto. Entonces, ¿qué elementos tenemos aquí y sobre cuáles vamos a partir, ¿no? Sobre factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que van a hacer que esto se perpetúe? ¿Para qué lo tenemos que identificar? Para poder determinar cuáles son las recomendaciones que les vamos a dar en cuanto a sus pacientes. En algunas van a ser, aunque en general son muy similares, ¿no? En algunas, ¿no?, seguramente vamos a hacer especial hincapié. Por ejemplo, situaciones de manejo de dinero personal. Tenemos pacientes incluso en la clínica que no tienen situaciones de adicción, ¿vale? Propiamente, sino solamente salud mental. Y entonces llegan, ¿no? Empiezan a trabajar todo esto y de repente es claro, va a salir
a veces son internamientos voluntarios, ¿no? Sobre todo creo que lo que más hemos tenido es en ansiedad, en depresión. Entran, deciden internarse, trabajar con lo que está pasando, pero pues salen, ¿no? Y tienen que retomar pues su vida laboral, y su vida laboral les implica que yo manejo las cuentas de tal cosa. Pues, yo le digo, no puedes manejar dinero, pues le estaría diciendo renuncia a tu trabajo, ¿sabes? O sea, habrá que determinar cuáles en mayor y menor medida tienen que ser adaptadas y tomadas en cuenta de acuerdo a la condición del paciente. Y para esto apóyense de los terapeutas, ¿no? De repente nosotros podemos tener consideraciones como familia y estas están basadas en nuestro sentir hacia nuestro familiar, en lo que nosotros creemos, a veces en el justificar, minimizar, etcétera, y no necesariamente sobre realidades. Entonces, de ahí que hacemos mucho hincapié con cada uno de ellos sobre qué recomendamos en términos de prevención de recaídas, ¿vale? Ahora, en este sentido, nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Él tenía una imagen muy bonita que él se había puesto ahí, que es como el esquema de una niña, y entonces, ¿no? Venía acá, ¿no? ¿Cuáles son mis pensamientos, mi locura? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que me hace vulnerable ante las situaciones de la vida? ¿No? O sea, ¿qué me callo? ¿No? ¿Cuáles son los aspectos que me hacen diferente al resto de, ¿no? La parte de mi toma de decisiones, de mi historia, de mi vida, de lo que me hace feliz, de lo que no me hace feliz. Entonces, todo esto en esquema, ¿cómo nos constituye? Todos tenemos un poco mucho de lo que he dicho y muchas cosas más, pero no las tenemos en copia calca a las demás personas. Entonces, sobre eso hay que determinar. ¿Por qué? Y yo les decía que les iba a hablar más de la depresión, porque la depresión es la enfermedad del siglo, la depresión y la ansiedad, más presente, con mayor nivel de incidencia. Pero incidencia, les decía también, desde la infancia, tristemente, ¿no? Tristemente desde la infancia, no en todos los casos, afortunadamente no representa todas las historias, pero sí en muchas ocasiones. ¿Cómo nosotros podemos definir la depresión? Como este sentimiento de tristeza o infelicidad persistente y generalizado. La pérdida de la sensación de disfrute, de goce de las actividades cotidianas, la irritabilidad constante y pensamientos negativos, falta de energía, dificultad de concentración, alteraciones de apetito y sueño, más o menos en diferentes personas. Es bien fácil que digamos, ay, me siento, no, ando depre. Y el ando depre no necesariamente significa que tenga un trastorno de depresión, o el sentirme triste no significa que tenga depresión. Todos podemos sentirnos en algún mal y tristes en algún momento de la vida, como nos podemos sentir alegres, como nos podemos sentir enojados, como demás. Cuando este sentimiento de tristeza y de desesperanza, ¿no? De infelicidad es persistente y generalizado, en el tiempo, en la intensidad, en el nivel de funcionamiento y de impacto del sujeto, ya no estaríamos hablando de solo una tristeza de, ay, no, hoy amanecí así como con ganas de que me apapachen y me hagan piojito. No es eso, ¿no? Hoy no tengo ganas, muchas ganas de hacer nada, pero al rato pues ya hice esto y me activé y entonces como tal. Por eso de ahí la importancia de ver el impacto de... Los síntomas en la depresión van a variar también según la edad y el género, ¿vale? Los antecedentes de educación y los antecedentes culturales, que tanto soy capaz de expresar, no de sentir, sino de identificar, de sentir y vivir mis emociones. Hay subtipos de depresión importante que van a ir variando de acuerdo a la gravedad de los síntomas, al nivel de generalización y de disfunción o del deterioro más bien funcional del sujeto. Y habrá trastornos que son episódicos o recurrentes o reactivos a alguna situación. Perdí mi trabajo, estoy deprimido. Eso pudiera ser un episodio reactivo a terminé con mi pareja, cualquier situación, ¿no? Falleció una persona importante en mi vida, no tiene que ser la parte de la pérdida
física nada más, sino también puede ser la pérdida simbólica que representas, ¿no? Para el sujeto. Entonces, habrá que determinarlo desde ahí. Se estima aproximadamente que entre un 5 y 10% de las personas jóvenes manifiestan una depresión subclínica, es decir, síntomas leves, que no necesariamente implicaría un tratamiento psiquiátrico ni nada, pero en algún momento de su vida han presentado no síntomas leves. Puede ser que estos pasen y avancen sin mayor problema, o pueden ser que se desarrollen, ¿no? O se intensifiquen justo por por los elementos perpetuantes, ¿no? Que existan en el entorno. Los jóvenes con depresión leve muestran un leve deterioro funcional, pero un mayor riesgo de suicidio y de desarrollar en etapas posteriores de la vida una depresión moderada y grave. El consumo de sustancias aumenta 10 veces más esto. O sea, si ya en sí la presencia de un cuadro depresivo es un riesgo en evolución, el consumo de sustancias lo hace de alcohol, en general de una adicción de alcohol, tabaco, sustancias, ¿no? Cualquiera lo hace mucho más grave. Incluso el uso de la marihuana. Muchos de nuestros pacientes ¿no? Ante esta dificultad incluso a tolerar lo que se está viviendo, sintiendo y demás, saben, a tratar de evadir a través del consumo de sustancias. Y esto no lo hace más sencillo, porque les hablaba hace un rato que bioquímicamente funcionamos de una manera, ¿no? Y entonces en el consumo de sustancias lo que hace es que nuestro cerebro, pues, atacamos contra los centros de recompensa para que sean como súper, estén súper excitados y que entonces yo esté desviando mis emociones y me sienta bien y entonces esté activo así, ya saben, incluso a veces como maniacones, como súper activos. Hay otros momentos que es para tratar de desconectarme de todo lo que pasa alrededor, pero lo que va a hacer la sustancia es que va a afectar nuestra química cerebral, el equilibrio, la química cerebral que debería de estar aquí, ¿no? Funcionando en nuestro cerebro, va a estar afectada. El uso de la marihuana produce algo que se llama síndrome amotivacional, que en caso de la presencia de los síntomas depresivos los hace mucho más profundos y graves. Por ahí anda circulando, sobre todo esta semana, en YouTube, un testimonio de una mamá, ¿no? En un blog de una chica, es algo, no recuerdo bien, ahorita a ver si me acuerdo cómo se llama el blog, pero en TikTok, en las redes y demás, esta señora narra lo que tiene que ver con el suicidio de su hijo. Se ha vuelto súper viral porque ella habla de todo, ¿no? Desde los síntomas, ¿no? Que empezó a presentar desde muy chavito y que pues de repente se subestimaron, ¿no? En algún punto menciona que ante una situación escolar y demás, llevan al hijo o llevaron a su hijo a evaluación psicológica y entonces en aquel momento cuando su hijo era muy chiquito, ¿no? 7, 8 años por ahí, le dice la psicóloga, sabe, o sea, hay que trabajar, entre otras cosas, creo que si lo ven solamente por partecitas, van a decir, ay, tal cosa, pero no. Lo que yo veía es que presentaba una muy baja tolerancia a la frustración, unas situaciones de autoestima complicadas, de ansiedad, porque mordía los lápices y demás, no que sí que es solamente esta expresión sea como la que se presenta, pero decía que entonces la psicóloga en algún punto les dijo que seguramente derivado de toda la presencia y de cómo se estaba presentando, había un gran riesgo o vulnerabilidad de desarrollo de adicciones en la adolescencia o en la etapa adulta. Menciona que su esposo en su momento se molestó, que ya no lo dejaron de ir, ya no volvieron a tocar el tema. Pero, ¿saben? Este morder de lápices no estaba explicando que se los quisiera comer, ¿saben? Sino que había ya situaciones preexistentes de ansiedad, ¿sí? De problemas de vinculación, de situaciones de autoestima, de presencia de síntomas depresivos ahí, a lo mejor muy leves, decía yo, subclínicos, ¿no? En la infancia,
nada que fuera totalmente alarmante. Iba bien en la escuela, esto y lo otro, y lo dejaban pasar. Y así se fueron juntando como varias cosas y efectivamente, ¿no? En la historia de este chico, después inicia con el consumo de marihuana, de otras sustancias, tiene internamientos, o sea, pasan como 25,000 cosas ahí y no es el blog por el cual se los refiero, lo que dice esta mamá, ¿no? Tras un año de la muerte de su hijo, sino el que hay cosas que podemos prevenir. Y no solamente ahora dicen, pero ¿cómo lo voy a prevenir si ya tengo a mi paciente ahí internado? ¿No? O sea, o sea, ¿esto de qué me sirve? El punto es que no estamos volteando a ver hacia nosotros, hacia los que tenemos alrededor, hacia los hijos, hacia los nietos, hacia todos aquellos que están siendo impactados por lo que está pasando en este momento. Yo les estoy hablando de que un factor precipitante también puede ser una situación, la pérdida de alguien, ¿no? Situaciones de violencia, situaciones de abuso, ¿no? Económico, psicológico, físico, etcétera, 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 ¿no? Las situaciones en la escuela, todo lo que está pasando y lo que, ¿no? Pudiera agravar esto que yo pienso que en este momento puedo controlar. Es más, muchos de sus pacientes entran con la idea de que lo pueden controlar, pero la realidad es que se ha salido de control desde hace mucho tiempo. Cuando una persona decide iniciar en el consumo de sustancias, a veces nos mencionan que es por una situación recreativa, pero no necesariamente. Esa es la explicación social más fácil. En muchas ocasiones, cuando empezamos a ver y a rascarle y demás, determinamos que la naturaleza tiene que ver más con, ay, muchas gracias, Miguel, ya lo pusiste por ahí. Véanlo, es interesante, no sé qué con todo, o sea, cada quien tiene su forma de expresar la vivencia, es muy largo, ¿eh? Es como de 2 horas y cachito. Yo es más, yo todavía todo no lo termino de ver. Pero cada quien tiene su propia historia, no minimicemos, por eso es que elegí este tema, ¿saben? Y por eso es que les decía, no pasa nada con las diapositivas, porque en realidad es más lo que yo buscaría que me pongan atención, que escuchen, ¿no? Y que reboten ustedes mismos sobre la historia de nuestro familiar, pero nuestra propia historia. ¿Qué es lo que nos conecta a situaciones, a relaciones tóxicas, a relaciones de violencia? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué no? A veces no logramos salir de una situación que no nos produce un beneficio personal, familiar, sino estamos entrampados ahí y esos son nuestros factores perpetuantes. El que a veces atendemos más las necesidades de los demás que las propias. Entonces, no es solamente verlo hacia los demás, hacia nuestros pacientes, hacia nuestros hijos, demás, sino hacia nosotros mismos. Les decía que en cuestión específica de depresión, hay mayor incidencia de presencia de depresión en mujeres que en hombres. Sin embargo, son más los hombres que se suicidan que las mujeres, aunque haya más presencia de depresión en mujeres, ¿sale? Entonces eso nos estaría hablando de incluso del tipo de herramientas que tenemos de afrontamiento o por qué culturalmente y en cuanto a género somos más susceptibles hacia ciertas cosas que hacia las otras. Las mujeres tendemos y culturalmente es mucho, aún en la actualidad, hay todavía esta enseñanza de que los hombres no deben de ser tan expresivos emocionalmente. Las mujeres lo tenemos más permitido y los hombres no. Todavía hay ciertas familias, crianza, educación, cultura, contexto, que esto está ahí muy metido y de repente sí, o sea, no, es que yo, ¿por qué voy a decir esto? O yo tengo que hacerme fuerte, o yo tengo que hacerme la fuerte porque estoy, ¿no? Experimentando esto y esto y esto. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. En cuanto a género y cultura, les decía, la proporción similar, por ejemplo, en niños y en niñas antes de la pubertad es básicamente igual. Después de la pubertad aumenta más en mujeres, aunque no quiere decir que no haya presencia en hombres, pero en los hombres tiende a volverse mucho más grave que en las mujeres.
¿vale? Las mujeres parece que tienden a mantenerse ahí, lo cual tampoco es un asunto, un panorama bonito, ¿no? O sea, tendemos a mantenernos ahí en las situaciones depresivas y cuando se presentan los hombres tienden a ser mucho más determinantes y entonces las situaciones como el suicidio son más presentes. En la adolescencia, no les decía, tiende a aumentar el nivel de presencia en las mujeres. Y, por ejemplo, en los niños que tienen enfermedades crónicas o grupos específicos como discapacidades, ¿no? Con ciertas situaciones a lo mejor de crianza, de aislamiento social era lo que les quería decir hace rato. Y demás, esto los hace mucho más vulnerables al desarrollo de un trastorno depresivo grave, ¿vale? Entonces también, ¿no? La tendencia a enfermedades crónicas, ¿no? La diabetes infantil, que pues somos el primer lugar mundial de obesidad y sobrepeso infantil. Mm, Y con esto de la presencia de complicaciones desde la infancia, lo que es vivir con una enfermedad crónica desde muy chiquitos o con la enfermedad de nuestros padres o de nuestros abuelos y demás, eso también tiene un impacto emocional en el sujeto. De ahí que los factores de riesgo van a estar asociados con las implicaciones del tratamiento, ¿no? Factor de riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares de depresión. ¿Qué nos va a implicar? Bueno, que haya elementos predisponentes que están puestos ahí en esa familia, ¿vale? Entonces nos tenemos que identificar si existen estos antecedentes y en qué magnitud. El consumo de sustancias o alcohol parental también, ¿no? Es un elemento que no solamente pudiera estar funcionando como predisponente, sino como precipitante para el desarrollo, ¿no? De este tipo o la adopción de este tipo de conductas pues en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en nuestros adultos. Los antecedentes familiares psiquiátricos, no solamente de depresiones, sino de trastornos maníacos depresivos, esquizofrenia, trastornos delirantes, ¿no? Todos los trastornos asociados al estado de ánimo, si han cursado, ¿no? A veces no tienen diagnóstico, pero nos describen qué son, entonces hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Y también trabajarlo de manera integrada, por eso siempre también pedimos, no porque haya presencia de trastornos en la familia, sino como el impacto de una situación de adicción no solamente pega en el paciente, sino pega a su alrededor, hay que trabajar esta situación. ¿Para qué? Para que nosotros mismos como familia no nos convirtamos en un factor de riesgo o en un factor o esta situación que yo estoy viviendo en un factor detonante ante propias situaciones de salud mental internas. La parte, insisto, ¿no? Del género femenino, la pubertad, toda esta parte, ¿no? Hormonal y demás, son también determinantes ante situaciones, ¿no? Presencia de problemáticas de salud mental. Como les decía, las enfermedades crónicas, los antecedentes previos de depresión en el sujeto. También por ahí, ¿no? Por ejemplo, la parte les decía, no hay cuadros clínicos puros, nosotros también le llamamos comorbilidad de la presencia de, ¿sabes? Es que presenta desde chiquito, ¿no? Sí, ciertos síntomas de ansiedad o tiene TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención, y este puede ser de tipo hiperactivo, de tipo impulsivo, de tipo inatento, combinado, o sea, si es que existe el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha trabajado la ansiedad? Estas cuestiones que les lleva a hacerles cada vez más difícil el tránsito de sus emociones, no solamente de la detección, sino de la resolución y pues la adecuada, pues, ¿cómo decirlo? Canalización, resolución, del poder procesar en general nuestras propias emociones a través de acciones que nos permitan tener la certeza no de dejarlas de sentir, sino de saber qué son y qué nos provocan y no de evadirlas. El estilo de temperamento. El temperamento es esto con lo que nacemos, es heredado, es nuestra forma de reacción automática. Ya venimos con eso. De repente, socialmente decimos un bebé llorando y demás, ay, qué carácter, ¿no? Miren lo que carácter sacó, se ve que va a ser, ¿no? Enojón o determinante o demás, eso no es propiamente el carácter. Técnicamente sería el temperamento, ¿no? El carácter se forma con esta reacción que yo tengo, como que ya traigo innata, más
lo que aprendo socialmente y mi vinculación con los otros, y entonces eso forma el carácter, mi forma muy particular de ser y de reaccionar ante ciertas situaciones. Los estilos cognitivos bajos, es decir, la baja autoestima, ¿no? Situaciones de problemas de autoestima, de bullying, de seguridad personal desde la infancia, las situaciones de trauma, los duelos y las pérdidas, y no nada más físicos, sino también se enfrentan a un duelo porque hoy vive aquí, hay mañana allá, ¿no? Mi familia se rompió de tal manera y entonces ahora estamos aquí, ahora estamos allá, ¿qué hacemos, no? Cambió y rotó totalmente de aquello que a mí a lo mejor yo tenía un ambiente seguro, ¿no? Y demás, y de repente todo eso, pum, por una situación, hubo un sismo, hubo un COVID, perdimos familia y demás, ¡pum! A partir de ahí todo se rompió. Esto que yo conocía como mi espacio seguro ya no existe. También se enfrentan duelos por eso, se enfrentan duelos cuando dejamos un trabajo, cuando perdemos un amigo, cuando algo que es importante para nosotros ya no se tiene. Entonces, aquí habría también que hacer un análisis sobre la parte de las situaciones, no solamente de abuso que les he explicado, sino también de las negligencias que a veces podamos llegar a tener o haber sufrido en nuestra vida, en la educación y demás. Y no esto con respecto solamente a accidentes, sino al no darnos cuenta de qué es lo que pasa con el otro, ¿no? En una ausencia de cuidado, de omisiones de cuidado. En muchas ocasiones tenemos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen hijos, que tenemos ahí como pacientes internos, nos mencionan, ¿no? El gran amor que tienen por sus hijos y no lo dudamos, ¿no? Pero de repente, cuando les hablamos del impacto que creen que es probable que tengan sus hijos con respecto a lo que están viviendo con ellos dicen, no, pero ellos no saben. Ellos no conocen, ellos no tienen ni idea de lo que me pasa a mí. Sí, pero no estás. Y cuando estás, a lo mejor estás drogado o estás alcoholizado o no estás en tus, ¿no? En tus sentidos para poder disfrutar. No, es que sí juego, y demás sí, ¿no? Y entonces yo le compro y le doy y todo, y de repente, ¿no? Y ajá, y de la misma manera en que le compras, igual le quitas, ¿no? O sea, le quitas la posibilidad de estar con su padre, la posibilidad de tener estabilidad, la posibilidad de saber que si algo sucede puede contar contigo, más cosas materiales. Luego terminan vendiendo hasta las cosas de los hijos, ¿no? La computadora, el Xbox, las cosas de los hijos por poder ir a comprar, se roban sus ahorros. Y así con la familia, o sea, veamos como todo este aspecto, ¿no? Los conflictos que muchas veces tenemos a nivel familiar, ¿no? Con padres, entre padres, hijos, tíos, abuelos y demás, el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Las situaciones de acoso escolar, las infracciones de la ley. Ay, ¿no? Es que se robó, ¿no? De la tienda unos dulcecitos. Y a lo mejor la primera vez nos da gracia, ¿no? No lo hizo con la intención. Pero de repente yo veo que llega con cosas y yo digo, pues, ¿y de dónde? ¿Cómo la sacó? ¿No? O tan solo en el consumo y cómo es. Y de mi bolsa desaparece el dinero. Y a lo mejor hoy fueron 20 pesos, pero mañana pueden ser 200 o 2000. O vender lo que tenía ahí. O gastarse su quincena en, ¿no? O lo que tiene, o lo que no tiene para el consumo. Y además el no tener y el no asumir culpa ni responsabilidades, como de, pues híjole, se llevó y vendió el refrigerador, pero pues no pasa nada, ¿no? Pues ya compramos otro, porque pues no podíamos estar así. Ya voy a terminar, señor Fernando. Y demás, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tomar en cuenta como signos de alarma? Pues las situaciones de irritabilidad, de mal humor, las situaciones de aburrimiento crónico, la pérdida de interés, específicamente la depresión, en actividades de ocio que antes la persona disfrutaba y ahora ya ni eso disfruta, ¿no? El abandono de aquellas actividades que pues eran mínimas, ¿no? Pero que consideraban que lo hacían feliz, el retraimiento social, el no querer pasar el rato con los otros, el no querer convivir, se aísla, ¿no? Ya no está ahí propiamente, el evitar o disminuir su funcionalidad no solamente en la parte escolar, sino en el trabajo, en lo que tiene que ver con sus responsabilidades, los cambios de patrones de sueño, duermen mucho o duermen menos,
¿no? Las quejas somáticas sobre sentirse mal o malestares físicos, ¿no? Dolores de cabeza, de estómago, de cuerpo, ¿no? Que no terminan de tener una explicación, pero que todo el tiempo cada vez se van apoderando de ahí, pues, del malestar de la persona, ¿no? El desarrollo de problemas conductuales, ¿no? A veces, muchas veces les decía, se convierten en problemas de conducta, no de retraimiento, y vemos situaciones muy desafiantes, ¿no? Transgresoras, escapan de casa, empiezan a acosar a otras personas, se vuelven violentos, y demás. Entonces, hay que ser como muy cautos en lo que vemos, en lo que encontramos, en lo que nosotros identificamos en nosotros mismos para poder hacer una adecuada detección. Y con la adecuada detección, no nada más adecuada detección de que algo no está siendo normal o está afectando, sino de buscar ayuda propiamente, ¿no? Hay muchos tipos de depresión, muchos. Unos pueden llegar a cursar con trastornos psicóticos, es decir, de la pérdida del principio de realidad, conciencia, con alucinaciones y delirios. Algunos pueden ser, les decía, reactivos, algunos no, probablemente como un estado anímico, saben que se vuelve y uno hasta normaliza, es como siempre está triste, ¿no? Nunca es una tristeza de gravedad y funciona, pero es una persona con un ánimo triste todo el tiempo, sin mayores expectativas. Sí trabaja, tiene familia, se deshace, pero nada que le provoque alegría, ¿no? Propiamente. Entonces, sobre eso, ¿no? Propiamente es lo que tendríamos que ver, ¿no? En cuanto a las clasificaciones, que pudiéramos hacer ya a nivel diagnóstico, pero lo más importante es cuando veamos estos tipos de foco de alarmas, ¿no? En nosotros, en el que nos hizo sentido algo que a lo mejor les dije o en su vida o en la vida del otro y demás, es acudir por atención. Ahorita estamos viendo la parte de las adicciones, pero recordemos que en la mayor parte de los casos esto pudiera ser la parte externalizante de algo más que está pasando y que si se atiende podemos prevenir. No solamente afecciones en esa persona que lo padece, sino en el impacto que va a generar en el resto de la familia. Y bueno, eso de manera general. Dicho esto, y esperando haber sido lo suficientemente explicativa, aunque no haya tenido ahí las presentaciones o la presentación disponible para que ustedes estuvieran reforzando, ahora sí pasaríamos a la parte de las preguntas y respuestas. Por aquí el señor Fernando ya tenía la mano levantada desde hace ratito y la señora Teresa. Los escuchamos. Señor Fernando, primero, por favor. Gracias, psicóloga. Pues primero, más que preguntas, quiero compartirle con qué me quedo. Y como paréntesis, le felicito que se le haya descompuesto su programa de diapositivas. En serio. No, es que me A veces encanta. son una muleta, ¿verdad? No, es que ojalá y le recomiendo, se lo digo con toda sensibilidad, le recomiendo que sus pláticas haga a un lado las diapositivas, porque al menos en mi caso, que yo soy más visual y un poquito tridimensional, su tono de voz, su mirada, los ejemplos al mover su boca, su nariz, cómo se lleva las manos a la cabeza, no. Me pareció, para mí, no se me olvida la plática de hoy. No se me olvida la plática de hoy. Pudiera haber sido un gran bloqueo para mí, y lo hablo a título personal, el estar viendo las diapositivas. Ya cuando comenzó usted que puso las diapositivas, yo le voy a decir con todo el respeto para los demás, pero veo las diapositivas y digo, sí, positivas, a ver si la agarro. Pero el día de hoy que se divorció de las diapositivas, bienvenida a la tecnología que estuvo en contra de ustedes. Bienvenida. Ojalá, porque mire, ese tono de voz, la mirada, los ejemplos. Entonces a mí me hizo pensar, abrió con una frase, infancia es destino. Y a mí me pareció interesantísimo eso, porque dije, ¿dónde vamos a entrar? ¿Por dónde le voy a entrar yo? Cuando voy viendo esto, yo confío mucho en la clínica, en el tratamiento que se nos está dando. Dije, se nos está dando, tanto a mi familiar como a mí. No se le está dando a él. Con esto que usted puso hoy en la mesa, con la forma tan de expresión corporal y verbal que me pareció bellísima, no se me va a olvidar. No, psicóloga, no se me va a olvidar este taller conferencia, si es que se le quiere poner un concepto. No se me va a olvidar porque
pues yo confío mucho en el tratamiento que nos dan, a mi familiar como a mí, lo que me ofrece Pinar del Bosque. Entonces dije, ¿por dónde le voy a meter todo esto que está hablando la psicóloga? Entonces dije, bueno, entonces el alcoholismo o la adicción me parece ser que es la manifestación de algo que ya estaba latente en la niñez, con lo que usted está platicando, que pudo haber sido, trayendo nuevamente los talleres anteriores, pudo haber sido esto de las heridas del alma, que pudo haber sido también esto que no se ha escuchado, porque en un momento lo leí por ahí, ya se vuelve uno medio un poco ahí pensando y rascándole esto de lo que hablan algunos profesionales de selección, que hablan de las lealtades invisibles. Entonces dije, pues a lo mejor, y habló de las generaciones del bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, y como todos tenían diabetes, venían de allá de diabetes, entonces la maldición gitana quiere decir que yo voy a tener diabetes. Y es esto, ¿no? Me parece, y entonces cuando No yo hablaba, necesariamente. no necesariamente. Y entonces cuando habló algo para terminar del diagnóstico, entonces yo dije, bueno, entonces el diagnóstico, como papá, yo soy ignorante en estas cosas, pero como papá dije, bueno, pues el diagnóstico será como un mapa, que mi terapeuta va a ir usando ese mapa, pero ¿qué va a ver en el camino? No sé, ni él ni yo, pero que a lo mejor podemos encontrar algo diferente. Yo me subí a la burbuja con mi terapeuta, pues entonces el otro me está acompañando y qué rico se sabe, se siente el que mi terapeuta, pues en base a ese diagnóstico, le dé sentido a mi mapa, al mapa de mi familiar y el mío. Nosotros somos los que le sabemos a esta medida. Y entonces, terminando con esto, psicóloga, me parece que con lo que abrió, pues también se cerraría, ¿no? Que la infancia es destino que determina entonces, sí mueve el tapete, ¿eh? Cuando se habla de este concepto, porque quiere decir que todo lo que yo ofrecí en la mesa de mi familiar, en sus tiempos fundamentales como son la niñez, determinaron muchas cosas que ahora tengo que trabajar en mi terapia. Tengo que trabajar mi familiar en su terapia, que nosotros en la terapia familiar la podemos trabajar. Me parece ser un comentario y con eso me quedo, con agradecerle que se le haya descompuesto su maquinita para que pudiera ver la parte tridimensional de usted. Por primera vez la vi sonreír y la vi ponerse triste y la vi que torcía la boca y torcía la nariz y los ojos los iba. Y esos ejemplos no se me van a olvidar. Le agradezco que se le haya descompuesto y felicidades Pues, porque usted tiene mucho talento como para no usar ese recurso. ¿Quiere seguir muchas usándolo? gracias. Adelante, pero tienen esta diapositiva en tercera dimensión, a mí me gustó más. Muchas gracias. Mire, le agradezco, la verdad es que normalmente, ¿no? Creo que siempre hago lo mismo, ¿eh? El punto es que justo creo que sí desvía la atención, ¿no? Es lo que decía, ha habido otros momentos donde hemos estado en el espacio y tal vez es que me escuchan y se quedan centrados en las diapositivas, pero no me ven. Y creo que es importante, y esto lo recalco porque hemos dejado de ver a los otros. Y nos hemos dejado de ver nosotros mismos. Y sí, bien es cierto que infancia es destino, yo la verdad es que sí, comulgo mucho con esta frase. Sin embargo, tampoco, o hay mucha gente que dice, bueno, pues entonces como mi historia así es, entonces ya, ¿no? Y entonces no se trata de eso, se trata de entender que, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha traído a la hora? Y sobre esto es, ¿qué hacemos con eso? Porque si creemos que ya está determinado y entonces ya ahora sí que, ¿no? Dios nos ampare y demás, pues sí, ¿no? Pero no lo dejemos, les decíamos en algún punto, no le dejemos todo allá a Dios, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que hacer, o sea, ¿con qué contamos? ¿Okay? ¿Y esto que hemos aprendido, de qué nos sirve? ¿Qué vamos a hacer para utilizarlo en nuestro beneficio? Yo no puedo ir, ¿no? Y por eso la parte de los diagnósticos efectivamente es un mapa para los profesionales para decir, y para que ustedes entiendan dónde estamos parados y para nosotros para saber hacia dónde nos dirigimos. Pero no es escudarnos atrás del diagnóstico. Lo que pasa es que como yo soy adicto, pues entonces tengo tal, ¿no? Es que como, no, o sea, ser adicto tendrá que volverse en un punto de decir, ok, y esto me ayuda a identificar cuáles son mis puntos débiles. ¿Qué es lo que, no? Finalmente son mis factores de riesgo. ¿En qué no tengo que ponerle más empeño y más cuidado?
¿no? ¿Qué cosas no sí se me facilitan? ¿Cuáles son también mis áreas de oportunidad? ¿Cuáles son mis áreas de proyección? ¿Cómo le hago para no quedarme encasillado aquí? Entonces, eso nos da un gran nivel de responsabilidad porque cada persona, y se lo recargo mucho a sus familiares dentro de la clínica o cuando han estado en la clínica, y es de, toca asumir responsabilidades sobre lo que uno es y demás. Toca trabajar sobre un esquema de vida que implique calidad de vida para uno, inicialmente, porque en la medida en la que uno trabaje con eso, también va a impactar en la vida de los demás. Pero el otro sabrá si lo toma o no lo toma. Así como yo tendré que saber qué tomo y qué no tomo de los demás. Y no en sentido utilitario, sino en sentido de qué es lo que suma a mi vida. Y aquellas situaciones que no lo hacen, o personas, bye. ¿Y cómo sumo yo a la vida de los demás? Entonces, pues al final, ¿no? Creo que esto nos dice, sí, nos da un precedente, pero nos hace mucho más responsables acerca de lo que vamos a tener que hacer por nosotros mismos, ¿no? De aquí en adelante. Pero muchas gracias, señor Fernando. Prometo que, insisto, lo utilizo como un apoyo, pero tomar en cuenta esto y ya más bien buscaré más bien darles la plática sin que necesariamente tengan este distractor para que entonces me escuchen y me vean y aprendamos a escucharnos y a vernos de otra manera. Pero le agradezco mucho el comentario. Señora Tere, por ahí estaba también, y el señor Bere también estaba por acá levantando la mano. Después de la señora Tere, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas a tardes. todos. Soy la mamá de Mariana, ¿te acuerdas, Jimé? Sí. Pues primero, muchas gracias. Estuvo excelente tu presentación. La verdad es que no te hicieron falta las diapositivas, o no nos hicieron falta. Con todo lo que explicaste quedó súper claro. Bueno, en mi caso, muchas cosas muy claras. Tu forma de explicarlo de los factores predisponentes con el esquema, o sea, súper bien todo. Y bueno, yo sí quiero preguntar algo con respecto a pues los trastornos de mi hija, si te recuerdas. Bueno, ella no es solo la depresión, entre otros y anexos tenía la TCA, y creo yo también ese no me lo dieron como diagnóstico, pero algo de la trastorno límite, borderline. Con los que vi, pues creo que sí es también. Entonces, sí, pero Mariana, ¿no? En su momento todavía no termina su madurez cerebral, no podríamos hablar, o sea, sí de síntomas, pero no de un trastorno. Ok, bueno, ella con todos esos trastornos, ¿cuál es el pronóstico de ella en cuanto a este asunto de las adicciones? ¿Cómo puedo manejarla? ¿Cómo puedo continuar su tratamiento? ¿Y cuál sería como que el pronóstico? Ay, señora Tere, me mete en una situación un poco aquí compleja porque, bueno, efectivamente, ¿no? Bueno, yo estuve atendiendo a Mariana ya en la clínica, y yo siempre les digo que el trastorno, ¿no? Y así, de hecho, recordará que está incluso el pronóstico, está puesto ahí en el informe. Es bueno para la vida y la función siempre y cuando se sigan las recomendaciones. En el caso de Mariana, bueno, ya venimos con una evolución del trastorno de la alimentación importante, además de la ansiedad, de la depresión, y efectivamente hay rasgos que pudieran apuntar al desarrollo de un trastorno de personalidad. Creo que una de las mayores situaciones y problemáticas, ¿no? Y se lo voy a decir acá de manera general, usted sabe que tiene mi número, pudiera ser el hecho de la constancia en las intervenciones, los límites bien establecidos, ¿no? Con respecto a lo que se puede, no se puede y demás. En el no caer en la parte de las manipulaciones, sí, ella puede llegar a ser muy irascible, irritable, impulsiva, ¿no? En todos los sentidos, pero mucho también de esto está tras una situación de manipulación
afectiva que resulta muy efectiva con usted y con su hermano. Entonces, creo que una de las cosas que yo le recomendaría, y así como a usted a todos, ¿no? Tiene que ver con el no abandonar el proceso farmacológico, seguir instrucciones en cuanto a eso. En este caso, pues es un trabajo multidisciplinario en psiquiatra, nutriólogo. En su caso, espero que no sea el punto en este momento, pero internista, psicológico, ¿no? De ella y de ustedes como familia, de manera individual. Hay muchas cosas y muchos duelos y muchas cosas que no están ahí todavía resueltas, y de repente es en el caer en esta sensación de que las promesas, ¿no? Yo ya estoy bien, yo ya entendí, ya voy a mejorar, ya voy a hacer y demás, seguramente están llenas de buenas intenciones. Pero si no le damos seguimiento y si no somos firmes en la parte de los límites, ¿no? Personales también, lo que yo soy capaz de darte como mamá, lo que soy capaz de darte como hermano, ¿qué no puedo también darte? ¿Hasta dónde yo puedo? ¿No? Y cuáles son las responsabilidades y las consecuencias de los actos. Creo que si eso un poco se sigue trasdibujando en la medida en la que seguimos cayendo en la parte de la manipulación, pues pudiera agravarse y el pronóstico pues se vuelve más reservado. En la medida en la que se agravan los síntomas de uno, de otro, de repente desviamos la atención, por ejemplo, en la parte de la alimentación, y dejamos, ¿no? Tratamos de concentrarnos en esta parte sin ver que, por ejemplo, el funcionamiento en la escuela, en lo social, en lo familiar, cómo está viéndose afectado, qué tanto de esto me está representando verdaderamente, que es que esto se está acentuando, o esto le está acentuándose porque hay otros elementos por ahí, ¿no? Como tal. Los pronósticos siempre serán buenos en la mayoría, si es que no existe un daño cognitivo grave, ¿no? Una situación mucho más compleja. No es que el de ella no lo sea, sino creo que todos son complejos en diferentes magnitudes y demás. Pero si seguimos las recomendaciones, no quiere decir que vaya a ser más fácil ni más rápido. Pero en la medida en la que somos consistentes, a mediano o largo plazo podemos ver mejores resultados que cuando nos gana el corazón. Muchas gracias. Muchas de nada, señora Tere. Gracias. Y estoy al pendiente de cualquier cosa, sí me gustaría saber sobre Mariana, cómo va, ¿no? Y demás, ¿no? Aunque esté con su psicóloga externa, pues ojalá pudiera en algún momento, pues darme, ¿no? Una idea de cómo va y demás, y si en algo puedo apoyar, ya sabe, por acá, cuenta con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Bere, mucho gusto. Buen día. ¿Está cerrado su micrófono? Mírenme. Sí, aquí estoy. Pues nada más agradecerles que seguimos en una familia, que estamos en oración todos juntos para poder luchar contra las fuerzas externas que sí existen, y pues desearles lo mejor. Les agradezco todos sus buenos deseos y propósitos para que podamos sacar a nuestros pacientes adelante. A ti te agradezco mucho, maestra, tu buena disposición, tu cara, tu rostro, tus gesticulaciones son de apoyo, de asombro. Entonces, eres muy expresiva, y eso creo que a todos nos gusta, porque si es tristeza la expresas, si es alegría la expresas. Y a todos ustedes, querida familia del Pinar, un abrazo, un saludo. Tenemos que seguir adelante. Sí, la fuerza de allá arriba es la base para poder controlar muchas cosas. Les agradezco a todos su atención. Es cuanto. Muchas gracias, señor. Pues ahora sí que por fin le puse cara, ¿no? A esta imagen y a lo No que me sea de veo. usted, un gusto escucharlo. Señora María. Ándale. Hola. Hola, hola. Pues nada más para felicitarte, Jimena, muchísimas gracias por tu plática, por todas tus observaciones. La verdad, estoy muy, muy, muy contenta
de que tú seas la terapeuta de mi hija y agradecerte tu tiempo, tu exposición y felicidades porque estuviste sensacional, igual que los demás expositores, pero tú hoy te pasaste. Muchas gracias por esta plática y por este convencimiento que nos has dado de lo que es la situación en la que nos encontramos, no solo los pacientes, sino nosotros familiares también. Gracias y seguimos en oración con ustedes. Me voy a despedir porque tengo la videollamada con mi hija. Vale. Muchas gracias, señora María. Estamos en contacto. Le hablo para que organicemos unas cosillas ahí que tenemos pendientes. Claro que sí. Bueno, hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie? Por ahí no veo más manitas levantadas. Regálanos una sonrisa para cerrar. Porque ahora sí te pudimos ver, pudimos ver la psicóloga. No, muchas gracias. Siempre tengo la cámara abierta, pero ya vimos que sí ponen más atención al otro, pero entonces busquemos, ¿no? Insisto, aun cuando, y creo que va para todos, tratemos, creo que de hacer un ejercicio de reorientación de nuestra atención, ¿no? Nos perdemos mucho ante pues diferentes estímulos, ¿no? Que tenemos alrededor y vuelvo a lo mismo, hemos dejado de vernos y de escucharnos. De otra manera, digo, si bien es cierto que lo ideal sería atenderlos de manera presencial, creo que estas herramientas, ¿no? Nos ayudan mucho a acercarnos de los que tenemos lejos y a poder aumentar nuestro nivel de alcance, pero sin dejar, ¿no? Siempre de ponerle importancia en el vernos, en el escucharnos, en el sentirnos y bueno, de poder justo generar esto que hablábamos en muchas ocasiones anteriores y con el resto de mis compañeras, y es el tener una escucha activa, ¿no? El acercarnos, el saber y el que esto que nos toca o nos trastoca, ¿no? En lo que podemos escuchar del otro nos sirva como un referente para hacer un análisis personal que vaya en pro de nuestro beneficio, de aquello que nos dé mayor posibilidades de bienestar personal e interpersonal, como se los mencionaba. Pero bueno, muchísimas gracias. Si ya no hay más preguntas y dudas, pues creo que Miguel, si andas por ahí, cerramos o no sé, damos unos minutitos. Si quieres, ya concluimos, Jimé. Vale. Bueno, pues un placer estar aquí con ustedes. Espero que haya sido de utilidad para todos. Y bueno, la próxima semana, con alguna otra de mis compañeras, también esperamos su participación dentro del taller para seguir aprendiendo y compartiendo estos momentos juntos. Que tengan muy buen fin de semana. Un gusto haberlos acompañado. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, buen fin. Hasta luego, bye. familia.